Capítulo 2. Guía del maestro de la mazmorra. Creo que deberíamos tener un concurso de exploración de mazmorras, dijo Chica del gremio, aplaudiendo. Los 5 aventureros tuvieron una reacción diferente. Sacerdotisa parpadeó, Altalfa arquera miró fijamente a Chica del gremio, enano chamán bebió un poco de vino y los ojos de sacerdote lagarto dieron vueltas en su cabeza. En cuanto a Goblin Slayer, solo dijo: «Ya veo», y asintió. Luego agregó: «¿Qué es un concurso de exploración de mazmorras?». Estaban en el segundo piso del gremio de aventureros, en una sala de recepción inundada por la rica luz del sol de última hora de la mañana. Los 6, Chica del gremio y los 5 aventureros que había convocado, Goblin Slayer y su grupo, se reunieron en medio de una panoplia de trofeos de las cacerías exitosas de aventureros notables, a saber, cráneos de monstruos y otras cosas. Solo Sacerdotisa se veía un poco nerviosa, pero de repente una sonrisa se dibujó en su rostro al pensar en lo nostálgica que era la habitación. Por otra parte, tal vez nostálgico no era la palabra correcta. Por un lado, en realidad ella no había estado en la habitación en ese entonces. Había sido primavera, hace varios años, cuando se había llevado a cabo aquí una consulta acerca de ir a unas ruinas que habían sido ocupadas por un vampiro. Goblin Slayer había sido llamado como experto en goblins, mientras que Sacerdotisa había esperado torpemente abajo. Sin embargo, otros aventureros que se habían registrado al mismo tiempo habían hablado con ella, y Bruja, una de los aventureros más experimentados, le había ofrecido algunas palabras de consuelo. Al final, Sacerdotisa logró controlar sus emociones. Así que estrictamente hablando, no sabía exactamente de qué se había hablado o cómo se había decidido la aventura. Pero ella sabía con certeza que este grupo se había formado ese día, en ese momento, en este lugar. Y ahora estoy aquí, también. Todavía se sentía lastimosamente inmadura e inexperta, pero estaba aquí, y ese solo hecho hizo que su corazón se agitara. Luchó para evitar estallar positivamente en una sonrisa, pero vio que Alta Alfarquera miraba en su dirección. Los hermosos ojos de la elfa parecían ver a través de sus sentimientos infantiles, y Sacerdotisa desvió la mirada para no notar a su preciada, pero mucho mayor, amiga sonriendo como un gato. Aunque Sacerdotisa sospechaba que eso era exactamente lo que estaba haciendo la elfa. No estoy segura de que debas decir, ya veo, cuando no ves nada. Alta elfa. Arquera le dijo a Goblin Slayer, su voz era una mezcla de burla, exasperación y resignación. Ella siguió con una risita como el sonido de una campana. Naturalmente, tendría que ser enano chamán quien le devolviera el tiro, incluso Sacerdotisa ya no estaba preocupada por sus disputas. Entonces, ¿sabes lo que está pasando, preguntó. Sí, pero... Sacerdotisa sabía cómo sería esto, los dos comenzarían a discutir, intervendría sacerdote lagarto y luego obtendrían su explicación. Ella miraba todo con una sonrisa, mientras Goblin Slayer se sentaba en silencio como si nada de eso tuviera nada que ver con él. Está bien, explícate. ¿Qué? ¿Yo? Por lo tanto, se sintió completamente emboscada cuando Alta Elfa Arquera le dio una palmada en el hombro con un movimiento increíblemente ágil. Sacerdotisa chilló, pero no había dónde esconderse. Era muy consciente de que sus compañeros y Chica del gremio la estaban mirando. De alguna manera reprimió el impulso de hinchar sus mejillas con molestia. ¿Sería tan infantil? Tampoco se quejó. No quería que pensaran que solo era una niña petulante. Ella era un miembro adecuado de un grupo que compartía con varios plateados, que habían sido convocados a una habitación en el gremio de aventureros. Y voy a actuar como tal. Apretó un puño mental y se prometió a sí misma que hablaría con la mayor fluidez posible. Te estás refiriendo a la historia de la batalla que la señora arzobispo y los otros 5 héroes pelearon hace poco más de 10 años, ¿verdad? A decir verdad, había tantas canciones e historias sobre el evento que era difícil discernir qué había sucedido realmente. ¿Fue una batalla con unos malvados aventureros, o una rivalidad amistosa, o tal vez algo más? Los únicos que lo sabían con certeza eran los que habían estado allí, pero Sacerdotisa estaba segura de un hecho, que los aventureros habían estado compitiendo en una competencia brutal para explorar la mazmorra. Sí, eso es exactamente correcto. Sacerdotisa dejó escapar un suspiro de alivio cuando Chica del gremio sonrió y confirmó su relato. Tenía los labios apretados como un acólito ante una pregunta de su madre superiora. Terriblemente infantil. Me pregunto si se dieron cuenta, pensó. Sin embargo, Chica del gremio no parecía pensar que algo andaba mal.
¿Pero sabías que ese concurso se remonta mucho antes de esos aventureros? ¿En serio?, preguntó sacerdotisa. No aprendieron mucho sobre cosas tan antiguas en el templo de la Madre Tierra. Tal vez esto era historia, o tal vez un mito. Yo mismo he oído hablar de esas cosas, dijo sacerdote lagarto alegremente, golpeándose la barbilla con una garra. Había colocado su enorme figura cerca de una ventana, tal vez era más fácil para él estar de pie que tratar de usar una silla. Por otra parte, tal vez no se trataba de su cola, tal vez simplemente le resultaba agradable disfrutar de la luz del sol. Oh, no fue nada, solo un evento en algún pueblo en alguna parte, respondió a la mirada inquisitiva de sacerdotisa con un gesto desdeñoso de su mano. Creo que involucró una mazmorra particularmente notoria llena de trampas mortales, ¿sí? No. Parece que no fue más que una apuesta, dijo chica del gremio. Sí, pero como los juegos de azar, es emocionante y hasta puedes ganar un poco de dinero, intervino enano chamán. No negaré esos aspectos, pero tengo en mente una competencia adecuada y respetable, dijo chica del gremio, algo cortante. Su rostro aún tenía esa sonrisa pegada. Por supuesto, tal vez fue una larga relación lo que les permitió decir que estaba pegada. Chica del gremio tosió dulcemente, luego asumió una expresión inescrutable antes de continuar. Los nuevos inscritos aumentan a principios de la primavera, por lo que me gustaría darles a los aspirantes aventureros la oportunidad de experimentar el trabajo antes de inscribirse. ¿No es para eso para lo que son las instalaciones de entrenamiento?, preguntó Alta Alfarquera, levantando un dedo puntiagudo. Y eso subió el otro día, ¿verdad? Sé que el tiempo fluye un poco diferente para los elfos, así que odio tener que decirlo, comenzó chica del gremio, pero eso fue hace 2 años completos. Incluso esa respuesta desinteresada parecía elegante viniendo de la alta elfa. En todo caso, esa instalación es para gente que ya se ha hecho aventurera, y lo más importante, es para gente que cree que necesita formación. La instalación se había puesto en marcha de manera segura, pero la mente de chica del gremio aún no estaba cumpliendo realmente su propósito. Mucha gente no valoraba mucho el entrenamiento y el estudio, e incluso si decidieran ir al campo de entrenamiento, había aún menos personas que pudieran impartir una comprensión real y significativa. Algunas personas piensan que eso es todo lo que necesitas en un tutorial, pero no estoy tan segura, pensó chica del gremio. Así que esto es una especie de proceso de selección, preguntó Alta Alfarquera. Tal vez se podría decir que es una forma de ponerlos en el estado de ánimo adecuado. Todavía es solo una idea, algo que estoy probando. Lo mejor de todo es que nos da algo que celebrar antes del invierno. El largo invierno. Los aventureros pueden estar ocupados, pero para aquellos que simplemente tienen que depender de la tierra, el invierno puede ser terriblemente aburrido. Tal vez podrían tener algo emocionante de que hablar durante la temporada de invierno, para ayudarlos a esperar la primavera cuando podrían convertirse en aventureros. Algo para calentar los días fríos. Sacerdotisa sintió un cosquilleo en el corazón ante la charla de las novicias ignorantes. Pero el cosquilleo se convirtió en una sonrisa irónica cuando Goblin Slayer dijo de manera desapasionada: Entonces, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Fue tan directo. Hubiera sido fácil tomarlo por el camino equivocado, pero realmente quiso decir exactamente lo que dijo. Disculpa, comenzó sacerdotisa, levantando su dedo índice y frunciendo los labios mientras enfatizaba cada palabra. No me gusta mucho la forma en que dijiste eso. ¿Es así? Tienes que tener cuidado con tu tono, de lo contrario eres propenso a malentendidos. Gruñó Goblin Slayer desde el interior de su yelmo de metal. Al menos, sin embargo, esto no parece ser una cacería de goblins. Sacerdotisa suspiró. Alta Alfarquera miró al techo como si no pudiera creer que estaba escuchando esto, mientras los 2 hombres se sonreían. Chica del gremio criticó a estos aventureros, con quienes había estado trabajando durante los últimos 2 o 3 años. Dije que podría pedir tu ayuda en el festival de invierno de este año. No me digas que lo has olvidado, parecía estar diciendo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, fijándose en cada uno de ellos con una mirada fulminante. Sí, respondió Goblin Slayer con un firme asentimiento. Eso lo recuerdo. ¿Y de eso se trata esto? ¿Se trata de eso? Chica del gremio respondió, sí, por última vez. Casi parecía estar haciendo pucheros, o tal vez regañándolo, o tal vez solo burlándose de él. Niñez y madurez se mezclaron en su expresión de la mejor manera posible.
Así que incluso ella actúa así a veces, pensó sacerdotisa, algo feliz de darse cuenta. Después de todo, chica del gremio era una de las mujeres adultas y hermosas que tanto admiraba sacerdotisa. Le hizo cosquillas darse cuenta de que también tenía un lado dulce y femenino. Si vamos a hacer que esto funcione para aventureros aspirantes y de bajo nivel, va a tener que haber supervisión. ¿Por mí?, preguntó Goblin Slayer. Así es. Chica del gremio sonrió ampliamente. Estrictamente hablando, parecía referirse a todos, pero eso era solo un detalle. ¿Te gustaría probar tu mano para ser un maestro de mazmorra? Párrafo. Había mucho que hacer para prepararse para el invierno, por lo que era una época del año muy ocupada, pero las cosas cambiaron a medida que se acercaba el solsticio de invierno. El solsticio marcaba el momento en que la granja se acomodaría y pasaría la temporada, por lo que era arriesgado estar demasiado ocupado durante ese tiempo. No obstante, quedaban muchas cosas que atender, razón por la cual ella y su tío se encontraron asomándose al almacén ese día. Parece que tenemos un montón de salchichas, dijo. Bacon también, respondió su tío, dejando escapar un suspiro y secándose un poco de sudor de la frente. Creo que nos las arreglaremos. Espero. Cuando se trataba de agricultura y ganadería, nunca era posible estar completamente seguro de que todo estaría bien. Uno confiaba en la misericordia de la Madre Tierra, el clima cambiante y los dados de los dioses. Había sido un largo invierno el año pasado, estarían en problemas si eso volviera a suceder este año. Los cerdos podían dejarse a su suerte y estarían listos para el sacrificio en aproximadamente un año, pero las vacas requerían más trabajo. Incluso los cerdos, sin embargo, necesitaban suficientes nueces para engordar. Y si los cerdos y las vacas no pudieran crecer, también afectaría la vida de los propios granjeros. Incluso suponiendo que lo lograran de alguna manera, volver a ponerse de pie y pasar a lo siguiente sería difícil. ¿Pudimos ofrecer el vino de manera segura, por lo que las cosas deberían estar bien? Con suerte. Su conciencia de la situación era vaga, ella no había estado realmente involucrada en todo el alboroto que había persistido desde el final del verano hasta el otoño. Y luego estaba, bueno, hablando de matrimonio. ¿Podrían dejar eso de lado por ahora? El pensamiento hizo que el rostro de Vaquera se sonrojara. Negó con la cabeza vigorosamente. Hoy había otras cosas que priorizar. Miró a su alrededor como si buscara una vía de escape y encontró el techo del almacén, las vigas. Me pregunto cómo estará la nieve este año. Con suerte, el techo aguantará. Pero tal vez debería reforzarlo, solo para estar seguro. Su tío frunció el ceño y miró las vigas cuidadosamente atadas. Ya sea que los reparara o los reforzara, este era el último momento para hacerlo. Y la granja no tenía otros hombres para ayudar, para ser justos, si le preguntaban, él probablemente ayudaría. ¿Seré yo quien se encargue del trabajo de invierno este año? ¿Qué? Él se le había adelantado. La voz de Vaquera se quebró por la confusión. Miró a su tío y vio una expresión amarga en su rostro. Tenía una idea de por qué, pero solo agitó la mano y se rió. Tranquilo, estará bien. Nada raro va a pasar este año. No puedo estar tan seguro, su tío suspiró y sacudió la cabeza. Las cosas terribles que habían sucedido el último invierno, bueno, no le importaba mucho recordarlas. Entendió por qué estaba preocupado, pero se preguntó si estaba exagerando. Estoy segura de que estará bien, pensó. Ella apreció su preocupación, pero sin embargo, una sonrisa irónica cruzó su rostro. De repente, escucharon pasos en la entrada del galpón, y la débil sonrisa de Vaquera se convirtió en una real. Ya estoy de vuelta. Iluminado por el sol detrás de él había un aventurero con un yelmo de metal de aspecto barato y una mugrienta armadura de cuero. Estaban tan acostumbrados a él como extrañados. Vaquera inmediatamente corrió hacia él, radiante, y le dijo: Bienvenido. Llegas temprano, pensé que hoy iba a ser otra aventura para ti. Pensé que habría una cacería de goblins, pero ese no fue el caso. Ella sintió. Era bueno tener trabajo, pero era mejor si no eran goblins. Había tenido esa conversación con él una vez, cuando había sido. Se había ido toda la mañana, lo que la llevó a esperar que no lo verían por unos días. Qué hermoso error. De todos modos, está bien. Tenían suficientes provisiones incluso si no podían emprender una aventura durante todo el invierno. Repitiéndose, nunca se sabía lo que podía pasar. Por lo tanto, uno tenía que estar preparado para cualquier cosa.
No es que realmente pueda imaginármelo descansando en casa. Así que has vuelto. Mientras Vaquera se entretenía en sus ociosos pensamientos, su tío saludó al recién llegado con un exagerado asentimiento de cabeza. Luego miró hacia el techo y dijo algo bruscamente, casi demasiado bruscamente: supongo que incluso los aventureros deben encontrar tiempo para matar durante el invierno. Ayúdame a reforzar el techo. Sí, señor. No era más que directo. Su tío observó al yelmo subir y bajar con una expresión inescrutable, luego suspiró. Vamos a comer algo primero. Podemos preocuparnos por el techo después de... eso. Sí, señor. Sabía que si su tío no hubiera dicho nada, se habría puesto a trabajar de inmediato. Mi tío estaba siendo amable. El pensamiento hizo feliz a Vaquera de alguna manera. Su tío dejó escapar otro. Suspiró, indicó que regresaría a casa y luego salió del almacén. ¿Vamos? Vaquera lo llamó y luego, sin dejar de sonreír, se sentó en un tonel. Ya es invierno. Algo caliente para el almuerzo podría estar bien. Déjame adivinar, ¿quieres estofado? Sí, dijo, asintiendo. Eso sería bueno. Ya viene. Vaquera soltó una risita desde el fondo de su garganta, su rostro brillando de felicidad. Fue un intercambio simple pero agradable. Estaba tan ocupado, después de todo, e incluso cuando estaba aquí en la granja, pasaba la mayor parte de su tiempo trabajando. Ella apreciaba los breves momentos que tenían juntos. Como este. Estaba segura de que una vez que terminara de comer, se pondría a trabajar en el techo. En cuanto a Vaquera, no sería exactamente capaz de pararse y hablar mientras preparaba el almuerzo. Así que este momento, cuando ella podía sentarse y acribillarlo a parlotear mientras él permanecía en silencio junto a ella, era importante. Eso me recuerda. ¿MMM? Inesperadamente, habló, y eso también era importante. Ella aguzó las orejas. Es posible que no pueda unirme a vosotros para el solsticio de invierno este año. ¿Qué? ¿Por qué no? Se puso de pie de un salto antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Se tapó la boca con las manos. Su voz había sido, bueno, no más fuerte de lo que pretendía, pero bastante fuerte. Me han pedido que ayude con algo, respondió desapasionadamente, ajeno a cómo se sentía ella. Por el amor de Dios. Vaquera hinchó las mejillas. ¿Algo más importante que el festival del solsticio de invierno? Ella presionó. Bueno, cuando ella lo miró de cerca, pudo verlo tropezar con sus palabras detrás de su yelmo. Finalmente, dijo en voz baja, aparentemente necesitan ayuda y aportes de aventureros para poder celebrar el evento del solsticio. Una vez que logró sacar esto con éxito, pareció pensar que tal vez no era suficiente, ya que agregó: el gremio de aventureros me pidió ayuda. MMM. Así que eso fue todo. Vaquera hizo un sonido indicando que entendía. El año pasado estuvo alta el farquerao conmigo, y el año anterior estuvo con esa chica. Así que tendría sentido que estuviera con la recepcionista del gremio este año. Era su turno, por así decirlo. HRRM. Bueno, supongo que podría dejarlo pasar, decidió después de cruzarse de brazos y estudiarlo atentamente. Era bueno verlo aceptar a alguien en algo que no fuera la casa de Goblins. Además, ¿cómo podría no dejarlo? Era tan inusual verlo vacilante, inseguro, incluso un poco nervioso mientras trataba de explicarse. ¿Qué tipo de ayuda necesitan? Ella preguntó. Realmente no lo sé, respondió, tan suavemente que era casi un susurro. Estaba segura de que realmente lo decía en serio. Así que debo estar lo más preparado posible. Al menos, eso creo. Sí, tienes razón, dijo ella, sonriendo. Es para que te tomes esto tan en serio. Simplemente no era de los que atacan imprudentemente y sin ningún plan. Y todo comienza con una buena comida. Sí, dijo con su habitual asentimiento brusco. Gracias. Solo déjamelo a mí. ¿Cómo podría contenerse ahora? Párrafo. Lo primero que hizo fue encender la lámpara. El cobertizo se llenó de un suave resplandor anaranjado, acompañado por el crepitar de la mecha. Antaño, en el pueblo, no, de hecho, incluso ahora, las velas y el aceite habían sido lujos caros. Su hermana habría desaprobado que se quedara despierto hasta tan tarde, pero lo afortunado de tener dinero era que uno no tenía que preocuparse por la hora. Pasó junto a los estantes de artículos. Su amiga de la infancia decía que estaban desordenados, pero en su mente estaban bastante organizados,
hasta que llegó al otro extremo del cobertizo. Allí dejó su carga en su escritorio de trabajo, se sentó y exhaló. Ahora tenía que pensar qué hacer a continuación. Las luces de la casa principal ya estaban apagadas. Su amiga y el dueño de la granja ya debían estar dormidos. ¿Iba a ayudar al gremio de aventureros con el festival de invierno? Ahora que lo pensaba, se dio cuenta de lo ridícula que era la idea. ¿Iba a ayudar? ¿Él iba a ayudar al gremio? Difícilmente había imaginado que su amiga y su tío le creerían, pero su respuesta fue sorprendente. Al menos para él. Mientras comía la cena que había preparado su amiga, les había contado, brevemente, pero con cuidado a su manera, todo al respecto. Ella sonrió y dijo, haz tu mejor esfuerzo, mientras que el dueño de la granja había gruñido, asegúrate de hacer un trabajo decente. Ninguno de los dos había dudado ni por un segundo que el gremio de hecho le había hecho esta petición. Un trabajo decente, pensó. ¿Qué era eso exactamente? Gruñó suavemente. Su yelmo de metal, al que debería haber estado tan acostumbrado, se sentía desesperadamente pesado. No es que quisiera quitárselo. Nunca en su vida había hecho un trabajo decente. Cuando miró hacia atrás, pudo ver que siempre había sido así. Improvisar con lo que estaba a mano en el momento era mucho mejor que tener una idea brillante. Después, todo había terminado. Sin embargo, eso no significaba que cualquier cosa que se improvisara fuera siempre lo mejor que se podía hacer. En retrospectiva, descubrió con frecuencia que había tomado decisiones equivocadas. Debería haber hecho eso en su lugar, o tal vez esto. Debe haber habido una mejor manera. Podría haber sido más hábil. Podría haberse movido más rápido, peleado con más fuerza, rescatado cautivos, evitado bajas y aún así matado a los goblins. Siempre había fallas en su técnica, lagunas, imperfecciones. Que haya logrado sobrevivir durante tanto tiempo a pesar de eso debe haber sido un regalo del destino, o tal vez el azar. Sobre todo, no debe comenzar a pensar que sus habilidades lo hacen mejor que los demás. No debe caer presa de la idea de que aquellos que han sido capturados o incluso asesinados son menos dignos que él. Su hermana mayor no se había equivocado. Tampoco las otras personas de su pueblo. Ni ninguna de las otras víctimas, ni siquiera una. Creer que él mismo lo había hecho bien era un orgullo desmesurado. Para alguien con esa mentalidad, qué tremendo objetivo parecía, hacer un trabajo decente. Pero debo hacerlo. En el mundo, todo se reducía a esto, hacer o no hacer. Repitió esta enseñanza de su maestro para sí mismo, luego limpió la superficie de su escritorio. Empujó a un lado equipos en varios estados de mantenimiento y, en su lugar, abrió una colección de mapas. Los había tomado prestados de la recepcionista del gremio para los propósitos del proyecto actual, mostraron la ubicación y el plano interior de algunas ruinas. Había muchos campos de batalla antiguos cerca de este sitio, es decir, lugares donde se habían librado batallas en la era de los dioses. Tampoco se sabía cuántos castillos en ruinas dormían bajo el terreno aquí. Las entradas a tales naufragios se descubrieron rara vez, y, sin embargo, hay que decirlo, más a menudo de lo que parece. Alguien podría desenterrar una entrada enterrada, o un devorador de rocas o similar podría desenterrarla accidentalmente. Una de esas reliquias en desuso, relativamente cerca de la ciudad, había sido seleccionada para esta ocasión. Había sido descubierta algún tiempo antes, y los aventureros ya habían explorado a fondo el sitio, era una ruina desgastada, por así decirlo. Eso no era inusual. El famoso calabozo de los muertos había sido similar. No recuerdo este lugar, pensó Goblin Slayer. Miró el mapa, dibujado con cuidadosas pinceladas, y gruñó. Bueno, no se podía esperar que recordara cada ruina que había visitado, al igual que no recordaría cada cacería individual de goblins. Y la cantidad de cacerías de goblins en las que había estado palidecía en comparación con la cantidad de cacerías de goblins que todos los aventureros del mundo habían emprendido colectivamente. Eso ni siquiera incluía misiones y aventuras que involucraran a todos los demás tipos de monstruos que había. Algunos aventureros anónimos desafiaron estas ruinas, se abrieron paso a través de ellas, las exploraron y las trazaron, haciéndolos un lugar perfecto para colocar algunas trampas y jugar a ser aventureros, supongo. Un recuerdo pasó por su mente de un día que había corrido y jugado en el bosque, con un palo toscamente tallado en la mano. ¿Había estado allí ese día? Ella debe haber estado allí algunas veces. Era un recuerdo simple, anodino y borroso. En la medida en que pudo reconocerse a sí mismo, tal vez ya no era un recuerdo sino una fantasía basada en el recuerdo.
Le dedicó una sonrisa y luego volvió a fijar la vista en el mapa. Una mazmorra perfectamente ordinaria. Salas y cámaras. Puertas y habitaciones ocultas, eso era bueno. Cerca de la ciudad, también bueno. No sería demasiado difícil saber si había algún monstruo dentro. Muy pocos pensarían en borrar sus huellas. ¿Qué pasa con los goblins? ¿Qué pasa con los goblins, de hecho? No atacarían hasta que alguien llegara a la entrada, probablemente ni siquiera entonces. El ataque vendría un poco más tarde. Preferían atraer a su presa y atacar donde era difícil avanzar y retroceder. En cuanto a las paredes de la mazmorra, probablemente eran de piedra. Eso dificultaría investigarlos y respaldar a un grupo. Había límites, incluso para el chisporroteo del tocino. Eso hizo que las trampas fueran lo primero, entonces. No algo que golpearía a la altura de un goblin, sino algo que sentiría un humano. Por ejemplo, un péndulo que desciende desde arriba. Asintió con su yelmo de metal, luego, de los artículos que había apartado, eligió una bandeja de arena. Luego, tomó un pluma y comenzó a dibujar en la arena todo lo que le vino a la mente. Podría finalizar sus ideas en papiro o pergamino más tarde. Por ahora, todo lo que importaba era sacar las ideas. Un registro. Una piedra. O tal vez un arma robada o algo así. Una estaca. Incluso una olla o sartén podría servir. Eso serviría como péndulo. Sería una trampa explosiva clásica, no algo que sacara a una persona de la pelea, sino algo que lo ralentizará. Aún así, aparentemente eran los goblins los que estaban tendiendo la trampa. Dudo que consideren enanos o orías en sus cálculos. No, los goblins estarían obsesionados con imaginarse a sí mismos dando un golpe contra los grandes, y ahí era donde se detendría su pensamiento. Así, la oportunidad estaría a los pies de uno. Agáchate, gatea o simplemente muévete con cuidado, y la trampa podría evitarse fácilmente. No fue particularmente elaborado, pero los aventureros novatos no lo esperarían. Pueden imaginarse a sí mismos enfrentándose cara a cara en una batalla desesperada con un monstruo mortal, pero probablemente nunca se imaginaron a cuatro patas, tratando de desatar una cuerda. Incluso en el caso de que uno de ellos notara la trampa, probablemente solo un cazador sabría cómo neutralizarla. Los goblins estarían encantados de ver a los aventureros preocupados y desconcertados por la trampa. ¿Se echarían a reír? Los aventureros siempre ridiculizaron a los goblins como estúpidos, pero mira a los goblins llevándolos por la nariz. Ahora sabían quién estaba arriba y quién no. Somos nosotros los que mataremos y ellos los que morirán. Los goblins no registrarían el peligro en el que se encontraban por el simple hecho de que su nido había sido invadido. Él mismo, sin embargo, no debe olvidar ese hecho. Porque había venido a cazar goblins. ¿Es esto un nido de goblins? La mano de Goblin Slayer se detuvo de repente y el rasguño del lápiz en la arena cesó. Quizás había un mago o un dragón malvado escondido aquí. Lo consideró por un segundo, luego abandonó el pensamiento. Fue una idea tonta. Había un sinfín de aventuras en el mundo. Algunas involucraron goblins y otras no, siendo estos últimos claramente los más numerosos. Debería abordar esto como una cacería de goblins, pensó. Eso era todo lo que sabía. No quería convertirse en uno de esos tontos que estaban ansiosos por hablar de cosas de las que no sabía nada. Sí, era Goblin Slayer. No era un aventurero, o al menos no se consideraba así. Había muchos mejores modelos a seguir para los aspirantes aventureros. Guerrero pesado, lancero y los demás plateados. O quizás, el héroe del que escucho rumores. Pero no había necesidad de invocar a personas tan extraordinarias. Estaba ese guerrero, el que había tenido las manos llenas tratando de usar su garrote, y su amiga, o el niño mago y su compañero que juraron que iban a derrotar a un dragón. Sobre todo, estaban los miembros del grupo que habían tenido la amabilidad de trabajar con él, incluida esa sacerdotisa. Tales personas eran más que adecuadas para servir como ejemplos de aventuras. Entonces, ¿por qué había sido elegido? Fue la recepcionista quien lo había elegido. Simplemente porque ella es parcial conmigo, entonces. El pensamiento tranquilizó un poco su mente. No era que él tomara sus sentimientos a la ligera. Simplemente no estaba acostumbrado a que la gente esperara mucho de él. Un chico que acababa de adentrarse en su primera mazmorra era más héroe que él, más aventurero. Así que este torbellino de pensamientos en los que se estaba perdiendo apenas importaba. Esto no era como enfrentarse a lo desconocido. Él lo sabía.
Esto es más como una enfermedad. Algo que burbujeó repentinamente a la superficie después de mucho tiempo de hacer lo mismo una y otra vez. No era ansiedad, ni falta de confianza. Era más como una voz que le susurraba al oído que estaba indefenso y sin valor. La gente aparecía y desaparecía en destellos de luz en su mente, yendo y viniendo como espuma en una corriente rápida. Era algo que sucedía periódicamente, y eso lo convertía en nada más que otro estallido. Sabía cómo tratar con ellos. Goblins, ese era el punto. Si encontraba alguno, lo aplastaría. Los goblins habían hecho un nido en su propia mente. En ese caso, hacer o no hacer. Esas eran las únicas opciones. No podría haber otras. Goblin Slayer tomó aliento y lo dejó salir. El aire, impregnado de polvo y olor a aceite, llenó sus pulmones. Había mapas frente a él. Tenía una idea amplia. Un nido de goblins. Muy bien. Iré a verlo por mí mismo, entonces. Era lo mismo de siempre. Párrafo. Los caminos siguen y siguen, sobre rocas y bajo árboles, por cuevas donde nunca ha brillado el sol, por arroyos que nunca encuentran el mar. Alta Alfarquera estaba de tan buen humor que parecía que solo debía aparecer una vez cada 2000 años. Bueno, tal jovialidad había sido escasa en los últimos años, pero estaba bien. Las tiradas de los dados se promediaron en el transcurso de una vida casi eterna. Más notablemente, en los labios de una alta elfa, incluso la pequeña cancioncilla de un ñandú sonaba elegante. ¿Otra de esas viejas melodías? Enano chamán gimió. No puedo imaginar que nadie más lo recuerde. Creo que una buena canción se mantiene buena sin importar la edad que tenga. Alta Alfarquera giró alrededor de donde caminaba al frente de la fila, haciendo ondear su largo cabello. Ella sonrió y comenzó a caminar hacia atrás. La luz del sol era tenue y las llanuras verdes. Esta fue una aventura en sí misma, en la cúspide entre el verano y el invierno, otro año llegando a su fin. Los elfos realmente fueron hechos para el aire libre, no para las ciudades de piedra. El ajetreo y el bullicio podían hacer que el corazón diera un vuelco, pero nada era tan cómodo como una ráfaga de viento que transportaba el canto de los pájaros. Podía sentir la hierba bajo sus botas altas mientras caminaba con ligereza. La débil luz del sol rozó su piel. Lo asimiló todo con un respiro, llenando su modesto pecho, y luego se rió alegremente. «Te vendría bien aprenderte una canción o dos», dijo, saltando al lado de sacerdotisa, moviéndose casi tan rápido como su propia risa. Es una vieja costumbre aventurera. No importa si eres buen cantor, un aventurero sin canciones es, pues... ¿En serio?, dijo sacerdotisa, algo intimidada al encontrar esta belleza inhumana justo a su lado tan repentinamente. ¿En serio? Alta Elfarquera respondió, bastante ajena a la posibilidad de que ella fuera la fuente del desconcierto de la joven. Nada es peor que simplemente marchar como un aventurero grande y sombrío todo el tiempo, sin nada en la cabeza excepto como cazar goblins. No puedo negar la lógica, pero no la escuches, advirtió Enano Chamán, riendo entre dientes por el pequeño golpe de Alta Alfar que era el hombre que ahora caminaba a la cabeza de su formación. Orejas largas aquí tiene una gran cantidad de años a sus espaldas, pero no tiene mucho sentido común para demostrarlo. Cállate la boca, el bosque es un lugar mucho más grande que la tierra donde vives. Si el tamaño es el factor determinante, entonces hay que decir que los que viven en el océano saben más sobre el mundo que cualquiera de nosotros, bromeó sacerdote lagarto, bastante imperturbable por la discusión en curso. Lo de siempre. Esta atmósfera alegre, se podría decir pacífica, se había mantenido desde que abandonaron la ciudad. Después de todo, su destino no estaba muy lejos. Esto fue prácticamente un viaje de un día. Tal vez llamarlo picnic sería ir demasiado lejos, pensó sacerdotisa. Tampoco pudo evitar darse cuenta de que podría haber sido más agradable si la temporada hubiera sido a principios de la primavera. Pero así fue. Por supuesto, no podían permitirse el lujo de quedar demasiado atrapados en la alegría. Siempre sucedía, dabas un paso fuera de la ciudad y chocabas con un dragón. Los dados eran insondables para la mente de las personas. En verdad, incluso Alta Alfarquera, que se estaba divirtiendo mucho, estaba vigilando atentamente en todas direcciones, incluso por encima de ellos, y escuchando atentamente. Sacerdotisa sabía que sus otros compañeros también mantenían los ojos bien abiertos. Nada mal.
Sacerdotisa se reprendió a sí misma por distraerse, pero también estaba contenta de poder relajarse con los demás. Siempre había un aire de ansiedad cuando se iba de aventura, pero hoy no lo sentía. Eso fue en gran parte porque tuvimos suerte de tener un clima perfecto hoy, dijo Chica del gremio, sonriendo. La lluvia lo habría arruinado todo. Tengo que admitir que nunca esperé que me aceptaras esto. Ya veo, respondió una voz tranquila, casi mecánica. Sonaba hueco dentro del yelmo de metal. Sin embargo, creo que este fue nuestro acuerdo. Sí, lo era. Chica del gremio estuvo especialmente burbujeante hoy, pero eso tenía sentido para sacerdotisa. La recepcionista vestía una camisa bordada ribeteada de encaje, una blusa. ¿Era esa la palabra? Y pantalones largos de cuero. Un bolso de cuero colgaba de su hombro, sin duda lleno de artículos útiles. Ella también llevaba una prenda gruesa. Su cabello estaba en su trenza habitual, pero hoy parecía más claro y suelto. El efecto general la hacía lucir animada y aventurera, una sensación completamente diferente a la que transmite su habitual uniforme de empleada del gremio. No era exactamente un atuendo para usar en la ciudad, pero se veía refinado y bonito. Chica del gremio era hija de la nobleza, igual que su amiga que se había convertido en comerciante, aunque también algo diferente. Ojalá pudiera ser como ellas, pensó sacerdotisa, dejando escapar un suspiro en silencio. No importa que siempre le hubieran enseñado a valorar la frugalidad o que sus propios ahorros no la llevarían ni cerca de esa ropa, incluso si no lo hubiera hecho. Y probablemente no se vería bien en mí incluso si lograra conseguir algo. Antes, cuando se había convertido por primera vez en una aventurera, realmente había sido una niña, le gustaba pensar que ya había madurado al menos un poco. Pero aún así, todavía se sentía tan joven. Diferentes cosas se ven bien en diferentes personas, dijo Chica del gremio. Sacerdotisa no creía que hubiera leído su mente, pero no podía estar segura. Chica del gremio se volvió y le dedicó una sonrisa brillante y tranquila, pero sacerdotisa también sintió envidia por eso. Personalmente, desearía poder usar vestidos adorables como tú. Y tienes ese hermoso cabello dorado. ¿Adorable? Yo no. No lo creo. No pudo evitar pensar que se sentía mal volverse aún más humilde cuando alguien intentaba felicitarla. Entonces, después de un largo momento de vacilación, sacerdotisa tragó saliva y finalmente logró decir, gracias muchas. Muchas. No hay que darlas. Además, preocuparse por quién es más bonita parece un poco tonto cuando hay un alta alfa alrededor. Los oídos de alta alfarquera resonaron por donde caminaba, enmarcada por la creciente gloria de la naturaleza, y agitó la mano con desdén. Soy bastante promedio para los estándares de los elfos. Eso no es muy alentador de escuchar, Chica del gremio suspiró, luego sus ojos se encontraron con los de sacerdotisa, y ambas se echaron a reír. Estaban indefensas, comparadas con esta belleza casi sobrenatural. Su amiga, mucho mayor que ellas, parecía apta para verse bien con cualquier cosa que usara, podía ser bonita o linda o lo que quisiera. La mujer en cuestión, todavía de excelente humor, parecía que iba a empezar a tararear de nuevo. Así que el lugar para este concurso de exploración de mazmorras o lo que sea. ¿Está muy lejos? ¿O ya casi llegamos? Comenzó Chica del gremio, pero fue Goblin Slayer quien respondió bruscamente. Está cerca. ¿Cerca? Alta alfarquera dijo, sus oídos retorciéndose, ¿qué tan cerca es? ¿Cerca? Un par de horas. ¿Un par de días? Podrían ser un par de años. Enano chamán intervino, ganándose una mirada y un cállate de la elfa. De hecho, estuvo cerca, como había dicho Goblin Slayer. Incluso sacerdotisa, que se pasó el resto del camino escuchando discutir al Goblin y al enano, pudo reconocerlo. Allí, justo sobre la siguiente colina o dos, se alzaba una entrada enorme. La misma colina debe haber sido un montículo funerario cubierto de musgo. Entre las enredaderas y las raíces de la hierba, pudo vislumbrar un claro cuadrado, una puerta abierta, aunque casi enterrada en tierra fresca. Estaba inclinado con mugre y con muchos años, pero alguna vez había sido una construcción de piedra blanca pura. ¿Era esto un templo?, se preguntó sacerdotisa. Eso era lo que le parecía a ella, incluso desde la distancia. Tal vez sería capaz de distinguir algunos detalles cuando se acercaran un poco más. Oh. Ahí está. Eso es todo, puedo verlo. Llamó Chica del gremio,
entrecerrando los ojos y encontrando el lugar un momento después que sacerdotisa. Sacerdotisa sintió un toque de sorpresa al darse cuenta de que lo había visto antes que chica del gremio, parpadeó varias veces. Alta alfarquera y enano chamán inspeccionaron el área mientras discutían. Deben haberlo notado. Sacerdote lagarto, por supuesto, y Goblin Slayer también tenían excelentes habilidades de exploración y miradas agudas. Entonces, incluso las cosas que normalmente no molestarían a una persona, ¿lo harían? No, tal vez solo fue una coincidencia. La experiencia lo dice, ¿no? Dijo sacerdote lagarto, girando perezosamente su largo cuello para mirar a sacerdotisa y sonando como si pudiera leer sus pensamientos. A menudo se dice que mirar no es lo mismo que ver, importa mucho si uno sabe lo que está observando. Lo entiendo. Creo, pensó sacerdotisa, aunque apenas entendió, y miró una vez más hacia las ruinas. Si no estuviera acostumbrada a esto, simplemente habría parecido como si una esquina de la colina se hubiera derrumbado un poco. Sintió como si lo hubiera notado incluso cuando comenzó a aventurarse, pero era solo eso, un sentimiento. Tal vez eso significa que podría soportar tener un poco más de confianza en mí misma. Se llevó el dedo a los labios y se perdió en sus pensamientos por un momento antes de asentir un par de veces y apretar el puño. Tendría confianza en sí misma. Eso es precisamente lo que ella haría. Esa fue la respuesta. ¿La falta de confianza era una de sus debilidades? Tomemos como ejemplo ese reciente concurso de acertijos, ¿había tenido éxito? No. Tenía que enorgullecerse de sus pequeñas pero constantes victorias. Muy bien, voy a dar lo mejor de mí, se dijo a sí misma, luego asintió con firmeza una vez más. Tal vez deberíamos ocultar la entrada, Goblin Slayer, sin mostrar una preocupación evidente por el estado del resto de su grupo, se adelantó. Sacerdotisa, perfectamente acostumbrada a esto, revoloteaba detrás de él como un pajarito, mientras chica del gremio se apresuraba a seguirlos. Goblin Slayer se acercó a la entrada de las ruinas, el templo, y se arrodilló, casi en una postura de oración, pero claro, eso no era lo que estaba haciendo. Sacerdotisa supo de un vistazo que estaba mirando atentamente a su alrededor. Por su parte, rápidamente hizo el sello sagrado con su mano, luego también comenzó a investigar el área. Estaban tranquilos, fueron cuidadosos. No había huellas, ni olores desagradables como los de desechos, inmundicia o fornicación. No veo ninguna señal de goblins, dijo sacerdotisa en voz baja. Yo tampoco, respondió Goblin Slayer con un movimiento de cabeza. Sacerdotisa era muy consciente de que Alta del Farquera debía estar frunciendo el ceño detrás, como diciendo, ahí está. Sin embargo, este fue un paso importante, y sacerdotisa no pensó que debería parecer tan inusual. ¿Qué es eso de ocultar la entrada? Aventuró chica del gremio. No parecía haber captado del todo el significado de su conversación. Se había puesto las manos en las rodillas y se había inclinado para mirar las ruinas, como si temiera ensuciarse la ropa. El hecho de que ni siquiera se tambaleara a pesar de su postura claramente inestable era testimonio de sus esfuerzos diarios por mantenerse en forma. Sacerdotisa pareció recordar a chica del gremio diciéndole una vez que el ejercicio físico era fundamental para mantener la belleza y la salud. Mientras tanto, Goblin Slayer, todavía cazando en el suelo, respondió simplemente. Los nidos de goblins no siempre son tan fáciles de encontrar. No. No vamos a hacer eso, dijo chica del gremio, su sonrisa todavía amable pero su tono completamente negativo. Ella sacudió un dedo hacia él. Si se dan por vencidos sin siquiera encontrar la manera de entrar, se anula el punto. Eso sucede a veces. Supongo que puede ser, pero este no va a ser uno de ellos. Ya veo, fue la breve respuesta, y luego se puso de pie lentamente. Dio un gruñido silencioso. Así que esto comenzará adentro. Así es. Realmente no había estado hablando con chica del gremio, pero ella no parecía darse cuenta de eso. Puso una mano en su cadera y levantó un dedo deliberadamente sobre la otra, luciendo tan satisfecha como un maestro con un estudiante obediente. Sacerdotisa no pudo contener una risita al ver a chica del gremio y Goblin Slayer enfrentados. Dijo, con la esperanza de enmascarar el sonido, en ese caso, ¿vamos a necesitar un explorador? ¿Me llamaste? Dijo Alta el Farquera, pasando corriendo casi antes de que su voz pudiera llegar a los oídos de sacerdotisa. Caminó con pasos largos y ligeros, casi como si estuviera saltando, casi bailando hacia la entrada. Un momento después, en realidad no fue mucho más, enano chamán llegó trotando detrás de ella.
Mayor que un lugar bastante antiguo, observó Alta Alfarquera. ¿Crees que fue un templo o algo así? Cuidado con lo que llamas viejo, muchacha, podría ser más joven que tú. Esa es tu opinión subjetiva. Aquí tenemos que ser objetivos. Los agudos sentidos de un elfo eran perfectos para explorar, y no había nadie en el mundo que supiera más sobre edificios y arquitectura que un enano. Incluso mientras bromeaban, sacerdotisa sabía que estaban buscando cuidadosamente cualquier señal de trampas o monstruos. Aún así, quiero decir, ciertamente es viejo, sacerdotisa dejó escapar un suspiro, feliz de dejar que los otros dos manejaran esto, y miró las ruinas. Por la forma en que el agujero estaba abierto, justo en medio de la colina, estaba más segura que nunca de que la colina misma era un templo y esta era la entrada. La puerta, sostenida por una serie de pilares redondos, fue enterrada en tierra fresca. Cualquier puerta que alguna vez tuvo se perdió hace mucho tiempo, el camino hacia el interior estaba marcado por una serie de adoquines blancos salpicados de pequeñas grietas. ¿Se dirigen hacia abajo? Si es así, entonces el templo debe descender profundamente, haciéndolo más grande de lo que parece. Incluso era posible que esto no hubiera sido originalmente una entrada sino una ventana hace mucho, mucho tiempo. Sacerdotisa se preguntó cómo una estructura que alguna vez estuvo en la superficie podría terminar siendo una ruina enterrada bajo tierra. Tal vez su propio mundo sería enterrado dentro de siglos. Pero claro, hay cosas que sobrevivirán en la superficie todos esos cientos de años. Montañas y árboles y cosas por el estilo. Quizás también algunos castillos y templos especialmente antiguos. Tal vez un sacerdote del dios del conocimiento podría saberlo. O tal vez a nadie le importaba lo suficiente. El mundo de las cuatro esquinas está lleno de misterios. En cualquier caso, sin embargo, necesitaba preparar una luz. A diferencia de sus compañeros, los tres humanos no podían ver en la oscuridad. Voy a sacar una linterna, dijo Chica del gremio emocionada, comenzando a hurgar en su bolso, pero sacerdotisa dijo: Ay, no te preocupes. Lo tengo, y encendió una antorcha. Tener la antorcha y el pedernal colocados en el exterior para facilitar el acceso fue una pequeña idea que se le ocurrió. Nada de lo que jactarse, solo algo que se le había ocurrido mientras se aventuraba. Estás bastante acostumbrada a esto, ¿no? Dijo Chica del gremio. Sí, señora, respondió sacerdotisa, esperando no sonar demasiado jactanciosa o complacida consigo misma. Podía sentir a sacerdote lagarto observándola en silencio mientras entraba en acción. ¿Cómo debe verse ella para él? Y no solo él, sino también a Chica del gremio y Goblin Slayer. Sacerdotisa no lo sabía, pero la idea la dejó extrañamente cohibida, así que decidió intentar cambiar de tema, hablando de linternas. ¿Qué haremos si una se rompe? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Chica del gremio. Oh, solo que habrá mucha gente participando, ¿verdad? Sacerdotisa, con su báculo en la mano derecha y la antorcha en la izquierda, hizo un gesto amplio: estoy segura de que alguien romperá algo o dejará caer su equipo. Chica del gremio parpadeó y frunció el ceño. Tal vez la posibilidad no se le había ocurrido antes, o tal vez lo había considerado y no había podido pensar en nada, pero un segundo después, una sonrisa realmente hermosa floreció en su rostro. ¿Quizás puedan pagarlo ellos mismos? Tal vez. Hablando en términos prácticos, no queremos que la gente se acostumbre a que les proporcionemos todo de forma gratuita, ¿verdad? Chica del gremio no tuvo reparos en decirlo sin rodeos. Sacerdotisa se sintió un poco rara al respecto, pero tuvo que admitir que podía entender de dónde venía Chica del gremio. Uno no querría que la gente creyera que a los aventureros normalmente se les da todo. Ni que la aventura fuera una actividad completamente segura donde el éxito estaba garantizado. Pero entonces, ¿queremos que la gente resulte herida o incluso muerta? Presumiblemente no, pero fue un equilibrio difícil de lograr. No creo que vea ningún monstruo de todos modos, dijo Alta Alfarquera. Dios mío, ofreció sacerdote lagarto. Y sin trampas, para empezar. No puedo dar fe de lo que podría estar más adentro. Supongo, pero estas ruinas parecen gastadas, de acuerdo, dijo enano chamán. ¿Podríamos poner algunas trampas por nuestra cuenta? Goblin Slayer preguntó a sus compañeros cuando regresaban. ¿Cuánto captó? Supongo que depende de qué tipo, respondió enano chamán. Ese es un buen punto, agregó Chica del gremio, luego pensó por un momento: cualquier cosa que no destruya las ruinas, supongo. Cualquier cosa que no destruya las ruinas, repitió sacerdotisa con inquietud, y se apresuró a añadir: yo,
creo que deberíamos ir con trampas que también serán obvias. ¿Eicha Arem? Gruñó Goblin Slayer. Sacerdotisa sintió el alivio recorrer su pequeño pecho. Sabía que si decía algo, él lo pensaría seriamente. Entonces ella pensó que estaría bien. Probablemente. Más probable. Todo esto es un poco vago, gruñó enano chamán, acariciando su barba. Nadie tiene nada más que decir. Estaba pensando que comenzaríamos con algo simple. Ejemplos, cortabarbas. Necesitamos ideas concretas. El suelo alrededor de la entrada todavía está sucio, ¿no? Vino la pregunta desde debajo del yelmo de metal. Eso es, confirmó enano chamán. Y creo que podríamos salirnos con la nuestra tirando esos adoquines. Goblin Slayer continuó. En ese caso, sugiero un agujero lo suficientemente grande para una pierna, cubierto por 2 tablas con clavos. Cuando alguien lo pisa, atrapa la pierna y... No, dijo Chica del gremio antes de que pudiera continuar, todavía sonriendo. El yelmo de Goblin Slayer se movió ligeramente. Cuando está cubierta con veneno, una trampa como esa puede atrapar incluso a un tigre o un oso. Estamos lidiando con aspirantes aventureros, no con caza mayor. Para ser claro, no tengo la intención de envenenar la trampa. Eso no hace que esté bien. Alta Alfarquera asentía asiduamente, sí, definitivamente. Nada genial. ¿Qué está pensando? Ya veo, respondió Goblin Slayer en voz baja. Luego gruñó, como si esto estuviera resultando más difícil de lo que esperaba, y colocó una mano en la pared. Después de un momento de intenso pensamiento, el yelmo se volvió hacia Chica del gremio y le ofreció lo que Goblin Slayer evidentemente pensó que era una sugerencia inspirada. ¿Qué pasa si no pongo clavos en las tablas? Entonces... Chica del gremio ladeó la cabeza. A sacerdotisa le impresionó como nunca se le escapaba la sonrisa. No podría hacer eso, pensó. En cualquier caso, sin embargo, Chica del gremio no era experta en trampas y no pudo poner otra objeción. Por otra parte, tal vez podría, pero no tenía forma de saber si era válido. Ella suspiró, dijo algo sobre lo bien que hizo viniendo, y luego asintió con resignación. Bueno, supongo que está bien. Bien. No era, de hecho, bueno, pensó sacerdotisa, frunciendo el ceño. Aún así, esa trampa, reflexionó. No estaría de más recordarlo, dejando de lado la cuestión de si era apropiado para un partido amistoso entre aventureros novatos. ¿Una trampa para osos? ¿Una trampa para osos? Murmuró el proceso para hacerlo varias veces y luego negó con la cabeza. Ahora que lo pienso, esas trampas que pusiste durante el festival de la cosecha. ¿Qué eran?, pensó. Hizo un gesto en el aire con su bastón y su antorcha, haciéndolos girar en círculos, las cosas donde los picos entran por el costado. ¿Son una variedad del mismo tipo de trampa? Es un dispositivo simple pero conveniente. Útil en la casa, dijo Goblin Slayer con su brevedad típica. Pensó por un momento, gruñó, luego giró su cabeza hacia sacerdotisa. Si te interesa, te enseñaré cómo hacerlos. Sí, por favor. Alta Alfarquera miró hacia el techo, pero si estaba rezando, probablemente no llegó a la madre tierra, porque ella también debe haber estado cubriéndose la cara. Tan exasperada como estaba Alta Alfarquera por este intercambio entre maestro y alumna, Chica del gremio escuchaba atentamente. Enano chamán y sacerdote lagarto miraban divertidos. Truco tortuoso, ¿eh? Dijo el enano. Se sabe que los hombres lagarto hacemos algo similar. Tienes que estar bromeando. Estalló enano chamán. Sacerdote lagarto, sin embargo, respondió, difícilmente, con un movimiento de su lengua. Vivimos en pantanos, ya ves. Encontramos un hermoso estanque o un vado en un arroyo, y en lo profundo del lodo plantamos una estaca. Entonces pasa limpio por el pie de cualquier cosa que pise el agua. Uf, no más, por favor. Me estás enfermando. Jejeje. El que se acobarda en el campo de batalla no sobrevivirá a sus rigores, ¿no? ¿Es así? ¿Sabes? Siento que usamos un tipo similar de trampa en la montaña nevada, pensó. Sacerdotisa, incluso mientras memorizaba las palabras de Goblin Slayer. Había un estanque. En una cueva en esa montaña, que habían descubierto cuando irrumpieron en el sitio ritual de los Goblins. Sacerdotisa se miró los pies, ella estaba usando sus botas blancas favoritas. Supongo que los aventureros realmente necesitan ser cuidadosos con su calzado.
Goblin Slayer lo era. No es que los zapatos que tenía puestos fueran una mala elección. Sin embargo, agregó el sacerdote lagarto, rodando los ojos en su cabeza y pareciendo responder a la ansiedad de sacerdotisa, aunque probablemente él no lo había notado, esto es una aventura, una cacería de monstruos. Que sirva como ejercicio de entrenamiento para jóvenes aventureros, además de todo eso podría ser un poco demasiado. De todos modos, no estoy seguro de que los goblins sean lo suficientemente inteligentes como para idear esta trampa, dijo Enano Chamán. No lo harían, respondió Goblin Slayer rotundamente. Pero deberíamos actuar como si lo hicieran. Nos topamos con una vez. Una trampa como esta, eso es, dijo sacerdotisa, asintiendo. Incluso en esa trágica primera aventura suya, una cacería de goblins, atravesar la pared detrás del grupo fue sin duda una especie de trampa. Había una gran diferencia entre abordar la situación sabiendo que eso podría suceder y no saberlo. Goblin Slayer comenzó a murmurar. También podríamos tener una trampa que salte si la cuerda se corta sin cuidado. Y si deben evitar esa trampa, podría haber un pozo justo después. Tal vez también una trampa automática de proa. Idealmente, la trampa se colocaría en la pared, pero si fuera necesario, podrían crear un montículo artificial de tierra y enterrarlo allí. La trampa de pozo no tendría que ser demasiado profunda, solo lo suficientemente profunda como para inmovilizar a alguien. La víctima estaría completamente distraída y sus amigos se concentrarían en tratar de sacarlos. Las posibilidades de que notaran un montón de tierra con una ranura de flecha inusual no eran buenas. Mayor que supongo que podríamos levantar los adoquines, cavar la trampa de pozo debajo y luego volver a colocarlos, nunca se darían cuenta. Si se encontraran con todas esas trampas a la vez, ¿no crees que simplemente se irían a casa? Alta Elfa Arquera dijo, claramente molesta. ¿Seguro que lo harían? Presumiblemente, quería dar a entender que las aventuras no deberían consistir únicamente en trampas. La respuesta de Goblin Slayer, por supuesto, parecía referirse a algo completamente diferente. La pregunta importante es cómo los agotamos para cuando lleguen al enemigo, pero también hacemos que sea imposible que escapen. Derrotaría el propósito si pudieran irse. Las orejas puntiagudas de Alta Elfa Arquera caían más y más con cada palabra que decía Goblin Slayer. Sacerdotisa honestamente encontró un poco lindo como las orejas de la elfa continuamente se inclinaban hacia abajo. Claro, todo parece un poco mezquino. Pero potencialmente podría ser útil, y ella no creía que tuvieran nada que perder al escuchar a Goblin Slayer. Un simple bombardeo también podría ser efectivo, continuó. A diferencia de las trampas, pueden optar por seguir adelante ante el simple agotamiento. ¿Y cuando se adentran más? ¿Puedo decir algo? Preguntó Chica del gremio, levantando la mano vacilante e interrumpiendo la conferencia. Parecía insegura pero también bastante seria, realmente quería que entendieran lo que tenía para ofrecer. Esperaba que nuestros aspirantes aventureros dejaran la experiencia pensando, eso fue duro y aterrador a veces, pero también algo divertido. Sin embargo, cuando se trata de educarlos, por lesión, trauma o humillación, continuó Chica del gremio antes de concluir, bueno, prefiero no ir por ese camino. Harem. Estaba pensando en algo un poco, ya sabes, más suave. Más suave. Guantes para niños. Goblin Slayer gruñó en voz baja, luego se quedó en silencio durante mucho tiempo. En su memoria, estaba atrapado en el fondo de una columna de agua derretida, su maestro le lanzaba bolas de nieve llenas de rocas y cacareaba. Eso fue bastante temprano en su entrenamiento, por lo que no tenía dudas de que su maestro, de hecho, se lo había estado tomando con calma. En otras palabras, pensó, no se me permitirá atarlos y tirarlos en la nieve derretida. Helada. Él asintió con su cabeza amarilla. Entonces lo reconsideraré. Por favor, hazlo. Chica del gremio les hizo una reverencia mucho más profunda de lo que cabría esperar de un noble. Con cualquier otro aventurero, lancero, por ejemplo, habría bastado para asegurar un esfuerzo absoluto e inquebrantable. Sí. Hasta aquí las trampas. Los siguientes son los monstruos. Pero él era Goblin Slayer, y su respuesta no fue más elaborada de lo habitual, deberíamos decir goblins. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.